Entonces, bueno, la primera, vamos a tener una mucosa, una submucosa, una muscular externa y una adventicia o serosa. Generalidades, la mucosa casi siempre va a ser epitelio cilíndrico simple, casi siempre, excepto ¿dónde? En la primera parte. ¿Qué es la primera parte? Excepto en el esófago, ¿ok? La submucosa, vamos a tener un tejido conectivo laxo areolar, pero a veces también podemos tener un tejido conectivo denso irregular, ¿ok? De eso no se compliquen, cualquiera de los dos para mí está correcto. En esta submucosa no hay nada muy interesante excepto a nivel de dos partes, donde en el esófago también y en el duodeno, ¿ok? La muscular externa, pues siempre vamos a tener una circular interna y una longitudinal externa, a excepción del estómago, donde agregamos una oblicua. Y para adventicia y serosa, depende si el órgano es adherido o si es libre. O sea, la adventicia va a ser para órganos que son retroperitoneales, o que son adheridos a otros órganos, y la serosa va a ser para todo lo que es intraperitoneal o libre, flotante. La adventicia vamos a tener un tejido conectivo laxo-areolar, y para la serosa vamos a tener un tejido conectivo laxo-areolar más un mesotelio, que es un epitelio plano simple, que es en realidad un pliegue del ¿cómo se llama? Del peritoneo. ¿Se entienden esas capas? Son las generalidades, de verdad, esas. Para las células que ustedes tienen que manejar, vamos a empezar con las células del estómago. Ahorita les estoy dando las generalidades, células del estómago. ¿Cuáles tenemos? Tenemos las células mucosas del cuello, las células mucosas, si no son del cuello, son del... Ay, se me fue el nombre. Células mucosas de... ¿Alguien que me ayude ahí? Células mucosas del cuello y células mucosas del... Profundas. No recuerdo el nombre ahorita, pero son dos tipos de células mucosas. Células madres, células principales, células parietales u oxínticas y células SNED. ¿Cómo se llaman esas? Células mucosas no son profundas, son células mucosas del cuello y células mucosas del... No son las superficiales. Sí, pero o sea, hay mucosas del cuello y hay... Ah, no, sí, tenés razón. Qué tonto soy. Perdón, se me fue la onda ahí. Y células mucosas superficiales. ¿Ok? Gracias. Entonces, veamos. Las células SNED tienen un montón de secreciones, pero más específicamente la histamina, que va a favorecer lo que es la secreción de ácido clorhídrico. ¿Ok? ¿Quién secreta el ácido clorhídrico? Las células parietales. Entonces, ellas van a secretar ácido clorhídrico y factor intrínseco gástrico. Factor intrínseco gástrico tiene que ver con la vitamina B12, con la absorción de la vitamina B12. Las células principales van a secretar un montón de cositas, la gastrina, un montón de enzimas digestivas. Las células madres son regenerativas. Las células mucosas superficiales son las que secretan el moco visible.
Y las células mucosas del cuello son las que secretan moco soluble. El moco soluble se mezcla con el quimo, o sea, con el bolo alimenticio que nosotros ingerimos y permite la lubricación a largo plazo. El moco visible, él también se mezcla y permite también lubricación y al mismo tiempo neutraliza un poquito el pH del jugo gástrico. ¿Ok? Ahora, las células del intestino delgado, ¿cuáles son? Tenemos las células, perdón, los enterocitos, las células caliciformes, las células M, células de Paneth, células madres y, ¿qué más ustedes? Las SNET. Las células SNET, muy bien. ¿Ok? Los enterocitos, ellos son células cilíndricas con microvellosidades. ¿Ok? Las células caliciformes secretan moco, ¿verdad? Mucina, que secretan mucinógeno que se hidrata y se forma como mucina, que es el mayor componente del moco. Las células M son células que van a agarrar los microorganismos y los van a presentar a los nódulos linfoides, entonces podríamos decir que son células dendríticas le puedo poner. ¿Ok? Porque tienen bracitos y, o sea, esos bracitos vienen, agarran el antígeno, lo que nos puede causar daño, lo desconocido, y lo van a llevar al nódulo linfoide para que se tome una decisión de si se fagocita o no. Las células M no son células presentadoras de antígeno porque no fagocitan al antígeno. Para ser una célula presentadora de antígeno, uno tiene que fagocitar. Entonces, tiene que matar al antígeno y hacer tuquitos, y estos tuquitos tienen que presentarlos a una célula más competente. Y esas no hacen eso, solo lo agarran y lo mueven. Las células de Paneth secretan lisocimas y otras enzimas que tienen que ver con regular la microbiota. Las células madre, pues, son células regenerativas. Las células SNED igual secretan un montón de pequeñas hormonas. ¿Ok? Para las células del intestino grueso, tenemos las mismas del intestino delgado, menos la célula ¿qué? ¿Cuáles son las que no tenemos aquí? ¿Alguien? Sí. Menos las de Paneth. Porque se supone que cuando nosotros llegamos al colon, ¿verdad? Ya estamos bien profundo, ¿verdad? Que sea por la vía oral o por la vía anal, ¿verdad? Estamos como en medio. Entonces ahí debería ser un ambiente estéril, no deberían haber antígenos que nos puedan causar daño, lo cual la verdad no es cierto, ¿ok? Siempre hay bacterias que pues ahí van a estar y siempre pueden llegar amebas, pueden llegar parásitos ahí. Entonces, se supone que ahí no deberíamos tener una mayor regulación de la microbiota intestinal, entonces por eso no están ahí. ¿Preguntas con esas células? ¿No? Entonces empecemos a identificar las placas. ¿Qué placa tengo aquí? Pero participen. Como te digo que no recordamos. No sería, no sé, mentiras, no sé. Pista. Ok, ¿qué epitelio ven?
¿Por qué? Ajá. Ahí está, hasta ahí, va. Si ustedes ven una placa de tubo digestivo que tiene un epitelio húmedo, va a ser lo que es el esófago, ¿ok? Esa placa es bonita porque vemos las capas, ¿ok? En el esófago yo les dije que hay, bueno, tenemos una mucosa, ¿verdad? De epitelio húmedo. Por debajo tenemos lo que es la submucosa, ¿ok? Perdón, la submucosa aquí. Y aquí se diferencia bien lo que es la submucosa de la lámina propia. La lámina propia es lo que está justo debajo del epitelio, de la mucosa, ¿verdad? Justo aquí. Se ven un montón de puntitos aquí. Esa es la lámina propia del esófago, del epitelio del esófago. Por debajo tenemos lo que es la muscular de la mucosa, que aquí se observa muy bien. La muscular de la mucosa tiene una configuración, ¿verdad? Circular interna, longitudinal externa. Así es la configuración también del músculo, de la muscular externa del esófago. Sin embargo, cuando nos vamos acercando al estómago, pues está apareciendo la capa oblicua del estómago, ¿ok? Pero si ustedes me ponen en el examen que es circular interna, longitudinal externa, está correcto, ¿ok? En el esófago tenemos la presencia de dos tipos de glándulas. Tenemos las glándulas esofágicas propias y las glándulas esofágicas cardiales. Las glándulas esofágicas propias son las que se encuentran en la submucosa y las glándulas esofágicas cardiales son glándulas que son en realidad glándulas pues gástricas, pero que salen del estómago y se encuentran en el esófago. Cuando estamos en la unión gastroesofágica, ahí, ¿verdad? Se ven las glándulas esofágicas cardiales. Según ustedes y según lo que les acabo de decir, esa glándula de aquí, ¿qué es? ¿Una propia o una cardial? Una propia. ¿Por qué? ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué me decís que es una propia? No sé, solo supongo por la forma, porque es redondita, tiene espacio. Eso. Ajá. ¿Alguien más? ¿Los de odonto? Vamos a ver quién está aquí. Y se sale José David del miedo. Y Alex también. Va, Andrea. Ay, ay, ay. Bueno, sí, es una glándula esofágica propia, ¿ok? Esto lo podemos afirmar porque se encuentra en la submucosa. ¿Por qué sabemos que se encuentra en la submucosa? Porque aquí está la muscular de la mucosa. Y por debajo de la muscular de la mucosa únicamente puede estar la submucosa. Entonces esa es una glándula esofágica propia, ¿ok? Vamos a poner otra placa. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿es placa de qué ustedes? Eso. ¿Qué observamos aquí? Epitelio húmedo. Epitelio húmedo, ¿sí? ¿Y qué más? Tiene más como... no sé cómo decirle. No son criptas, sino son como... Bueno, como más como vellosidades, por así decirlo. Ajá. ¿Andrea? Epitelio de transición, ¿verdad? Sí, aquí hay una transición. No es epitelio de transición, sino que es una transición de epitelio, de órgano. Aquí tenemos la unión gastroesofágica. Tenemos de un lado el epitelio húmedo del esófago y después tenemos
lo que son las fositas gástricas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el esófago que se está convirtiendo en estómago, ¿ok? Aquí es importante y es interesante porque este puede ser una placa de examen, ¿verdad? Ustedes van a tener el esófago y justo después todo lo que son las fositas gástricas. Aquí observan, ¿verdad? Esas glándulas que están aquí, ¿ok? Estas se encuentran en la lámina propia. Entonces, estas son glándulas cardiales. ¿Ok? ¿Se entiende esa diferencia o no? ¿Podrías explicarlo una vez más, por favor? Sí, no se entendió mucho. Ok. A ver si tengo una placa en la cual se ven las dos al mismo tiempo, pero no creo. Espérenme. Vamos a ver. Ok. Bueno, las glándulas del esófago son dos tipos, las cardiales y las propias. Las propias se encuentran en la submucosa, son estas que ven aquí. Una es esta, o esa también es. ¿Ok? Cuando nos vamos acercando a lo que es el estómago, ¿verdad? Por ejemplo, en esta placa que tenemos una unión entre el esófago y el estómago, tenemos unas glándulas que aparecen en la lámina propia de la mucosa. Esas glándulas que están aquí, ¿verdad? Mucho más cerca, casi pegadas al epitelio, se llaman glándulas cardiales, en referencia al estómago, al cardias del estómago. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende, gracias. Ok. Entonces, si ustedes ven una transición así de un epitelio húmedo y después ven como un relajo, ¿verdad? Porque para mí el estómago es la placa relajo, pues estamos en la unión gastroesofágica. Si ven glándulas que se están muy cercas de lo que es la mucosa, tenemos lo que son las glándulas cardiales, en referencia al cardias del estómago. Y si tenemos glándulas que se encuentran, ¿verdad?, más lejos, debajo de la muscular de la mucosa, tenemos lo que son las glándulas esofágicas propias. ¿Ok? Una vez más, ¿o no? Sí. Otra vez. Solamente quiero aclarar. Entonces, básicamente, en la que tiene lámina propia, o sea, las glándulas propias son aquellas que están en la lámina propia y las glándulas cardiales son aquellas que están en las placas, o sea, donde está la unión gastroesofágica, donde se puede ver tanto tejido, o sea, epitelio mucoso y las glándulas cardiales que son como No. Ahí me perdí. Bueno, corregime. Repito una vez más. Hay dos tipos de glándulas en el esófago. Las glándulas esofágicas propias que se encuentran a lo largo del trayecto del esófago, ¿verdad? Están en todo el esófago. Y estas se encuentran únicamente en lo que es la submucosa del esófago. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos acercando a lo que es el estómago, más específicamente al cardias del estómago, o sea, al nivel tal vez de la unión gastroesofágica, tal vez un poquito antes, ¿verdad? Entonces, hay glándulas que van a aparecer en la lámina propia de la mucosa, o sea, muy cerca de estas células, ¿verdad?, de la mucosa, vamos a tener la aparición de unas glándulas y esas glándulas van a ser las glándulas cardiales, ¿ok? Entonces, si ustedes le ponen una placa, es de una unión gastroesofágica como esta, y que les señalan estas glándulas que están aquí, ustedes tienen que poner que son glándulas cardiales. ¿Ok? Perfecto, gracias. Bueno, vamos a seguir con la siguiente placa, que es estómago. Estómago es la placa Vergueo, ustedes, ¿ok? Entonces, la placa Vergueo me refiero a que es una placa donde van a ver un solo relajo.
El estómago, lo que tienen que saber es que a nivel de la muscular de la mucosa, perdón, de la muscular externa, vamos a tener una configuración diferente. ¿Cómo es esta configuración? Pues solo agregamos una capa oblicua que va a ser la capa la más interna. Entonces nos da oblicua interna, circular media y longitudinal externa. Esa es la capa muscular externa. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Esa es la diferencia a nivel de las capas. Ahora, a nivel del epitelio, pues si se fijan también, ¿verdad? Estamos con un epitelio cilíndrico simple. Aquí no se logra ver muy bien. En la anterior, sí. Bueno, esperen, le voy a poner una plaquita. Encontré como anteayer. Aquí, vamos. Aquí tenemos un epitelio cilíndrico simple, ustedes. ¿Ok? ¿Lo logran ver? ¿O no? Sí, se mira. Ok. Entonces, lo que pasa en el estómago es que tenemos unos pequeños pliegues, ¿ok? Y estos pequeños pliegues se adentran y forman unas glándulas que son aquí, las glándulas que se llaman las fositas gástricas, ¿ok? Estas fositas gástricas son glándulas que ya les dije la composición celular, ¿ok? Que son estas, células mucosas del cuello, mucosas superficiales, madres, principales, parietales y células NET. ¿Se entiende eso? Me imagino que sí. Okay. Entonces, en el estómago, ustedes la única diferencia que tienen que saber y que tienen que lograr hacer es que van a tener un relajo, ¿verdad? Que a veces se puede confundir con una suprarrenal. Lástima que no están en el mismo parcial porque sería un buen versus. Entonces, ustedes van a observar un montón de glándulas, ¿verdad? Y un relajo a nivel de la superficie, pues estas son las fositas gástricas, ¿ok? Y entonces es el estómago. Ahora, si les pido las capas, pues la mucosa va a ser componentes de la mucosa. Vamos a tener pues el epitelio cilíndrico simple, la muscular de la mucosa y la lámina propia. Para la submucosa, pues no vamos a tener nada de bien importante, ¿ok? Y para lo que es la muscular externa, ahí sí es importante porque en la muscular externa tenemos una excepción que es que agregamos la capa oblicua interna. Entonces, repitiendo, normalmente en todo el tubo digestivo tenemos circular interna, longitudinal externa, a excepción del estómago en la cual agregamos la capa oblicua interna. Entonces nos da oblicuo, circular media y longitudinal externa. Miren, esas capas, ustedes, todas esas capas de músculo y todo eso es la esencia del tercer parcial de histología. Todos son capas, ¿ok? Ahorita en tubo digestivo son capas. Y mañana, a ver, mañana qué hay que tenga. Mañana vamos a ver, mañana, esta semana van a ver sistema urinario, también hay capas, ¿ok? En reproductor también hay capas, entonces se tienen que aprender todas esas capas y tienen que evitar confundirse. Afortunadamente es más fácil recordar las excepciones que las generalidades, ¿verdad? Entonces la excepción para la muscular externa es el estómago. En el estómago vamos a tener oblicuo interno, circular media y longitudinal externa. Lo repito porque es lo más importante, ¿ok? De ahí vamos a tener en el estómago lo que es una serosa, ¿ok? El estómago está envuelto por el peritoneo, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí. Ok. ¿Preguntas con estómago? ¿No? No. Bueno, ok. Entonces ahora vamos con el intestino delgado. Vamos a ver si es cierto.
Para el intestino delgado, ¿cuáles son las 3 porciones anatómicas macroscópicamente del intestino delgado? ¿Ustedes? Y1. ¿Alguien? Duodeno. Duodeno y Y1 de ilion. Así es, duodeno, yeyuno y ilion. ¿Ok? Entonces, las diferencias aquí. Primero, en el duodeno, yeyuno y ilion, ustedes van a ver vellosidades. Aquí eso es importantísimo. Si ustedes ven vellosidades, o sea, como dedos, ¿verdad? De la mucosa, entonces estamos en intestino delgado. Recuerden, en el intestino grueso no tenemos vellosidades. ¿Ok? Entonces, en el intestino delgado, que sea duodeno, yeyuno, ilion, vamos a tener vellosidades. Estas vellosidades van a tener una mucosa de epitelio cilíndrico simple con las células que dijimos aquí, los enterocitos, las células caliciformes, las M, las de Paneth, las madres y las NET. ¿Qué hay de importante aquí? Más nos vamos adentrando al tejido, al tubo digestivo, ¿verdad? Más profundo vamos, más células caliciformes vamos a observar. Entonces, en el duodeno casi no vamos a ver células caliciformes. En el yeyuno vamos a ver un poquito más y en el ilion vamos a ver todavía más. Donde más tenemos células caliciformes va a ser en el colon. ¿Ok? Y recuerden, intestino delgado tiene vellosidades, el intestino grueso no. Veamos las diferencias entre las 3 partes del intestino delgado. En el duodeno, ¿verdad? Que se divide en 4 porciones, vamos a tener esas vellosidades que son anchas y son algo altas. ¿Ok? La mucosa no tiene nada de especial. ¿Ok? Es epitelio cilíndrico simple con los tipos celulares que ya les dije. La submucosa, ahí sí es importante. ¿Por qué es importante la submucosa en el duodeno? Porque tenemos la aparición de las glándulas de Brunner, que son glándulas tubuloacinares ramificadas. ¿Ok? Estas que están aquí, estas de aquí, esta es una glándula de Brunner. ¿Qué hace la glándula de Brunner? Secreta moco, pero también secreta bicarbonato. ¿Cuál es la idea del bicarbonato? Es neutralizar el pH del estómago, ¿ok? Del jugo gástrico, para protegernos. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven vellosidades y ven glándulas en la submucosa, es sí o sí duodeno. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. La muscular externa es circular interna y longitudinal externa. ¿Ok? Aquí no hay magia. Y el duodeno va a tener tanto adventicia como serosa, dependiendo de las partes, ¿verdad? Que se divide en 4 partes. Y si mal no recuerdo, la parte 1 y 3 son las que son retroperitoneales. Tal vez me equivoco ustedes. Ustedes están llevando macro, yo no. Ya la pasé. ¿A qué costo va? Pero ¿alguien que me pueda confirmar? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? La pregunta es, ¿cuáles de las partes macroscópicas del duodeno están retroperitoneales? Colon ascendente. No, Y del duodeno. Ay, perdón. Ahí ustedes están llevando macro. Díganme. La Creo primera que y la solo segunda. sí, un tercio. Ok. Ok, bueno, según ahí Google, ¿verdad? No tengo mi libro de macro a mano. La primera parte es intraperitoneal y el resto es retroperitoneal. Entonces, tengámoslos en cuenta, ¿ok? Si ustedes me ponen adventicia y serosa, si me ponen adventicia y serosa, está bien. Si me ponen adventicia, está bien. Si me ponen serosa, está bien. ¿Por qué? Porque el duodeno es tanto intra como retroperitoneal. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, no, sí. Sí, podemos poner lo que queramos. Sí, así es. ¿Ok? Al menos los que están conmigo.
Entonces, si yo les pongo, vamos a ver si es cierto, si les pongo esta placa, ¿qué me pueden decir de esta placa? ¿Qué es y por qué? Es otra glándula de Brunner. Si te pregunto, identifique el órgano, ¿qué me vas a poner? Intestino delgado. Más específico. El Duodeno. Duodeno. Identifique el señalado. glándulas de Brunner. Morfología del señalado. Tiene glándulas. No mentiras. Tiene microvellosidades. No. No. Pues no sé. Tubular ramificada. Tubulacinar ramificada. Muy bien. ¿Ok? ¿Verdadero o falso? Encontramos tanto adventicia como serosa en este órgano. Sí. Verdadero. ¿Ok? ¿Se entendió el duodeno? Si se fijan también, aquí se ve bien el epitelio, ¿verdad? Cilíndrico simple y solo observan unas cuantas células caliciformes. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Ahora vamos con el hermano en medio que no sirve para nada y que no sabe nada. ¿Ok? El yeyuno. El yeyuno es el aburrido. ¿Ok? Este es teñido con paz, entonces es un poquito menos aburrido. Y este también. El yeyuno tiene vellosidades que son realmente digitiformes, o sea, que tienen forma de dedo. Son gruesas, son anchas y son altas, esas vellosidades. ¿Ok? Y no tiene glándulas en la submucosa. Es el ejemplo perfecto, ¿ok? La mucosa sencilla, la submucosa no tiene nada, la muscular externa, circular interna, pues, y longitudinal externa, y lo que es, tiene, a ver, el yeyuno tiene serosa, ¿ok? Entonces es aburrido. Si ustedes no ven glándulas, si ustedes no ven placas de Peyer, y si ustedes ven un montón de células caliciformes, ¿verdad? Entonces estamos en yeyuno. El paz que tenía, yo sé que lo saben, díganme. Peroxide acid y Schiff, no sé. No. Creo que tenía Schiff algo. O sea, ¿qué tiñe, pues? ¿Qué tiñe? Oh. Ahí lo mandaron al grupo, dice Erling carbohidratos. Carbohidratos, muy bien. ¿Quién dice? Erwin, muy bien, Erwin. Tiene carbohidratos, ¿ok? Si tiene carbohidratos, todo lo que ven moradito aquí son las células caliciformes, ¿ok? Todo el moco, aquí viene un poco de moco. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Solo va a tener serosa, ¿verdad? Sí. ¿Aquí qué sería? Yeyuno. Vamos a ver si es cierto. Si yo les pongo... Vamos a ver, espérenme. Voy a encontrarle una plaquita ahí que esté un poco fea. Si yo les pongo esto, de lo que ven, ¿qué me pueden decir? ¿Qué sería según ustedes? Únicamente de lo que ven. Que es túbulo acinar No, y tiene células calciformes. Eso. no. Aquí también estamos en yeyuno ustedes. ¿Ok? No ven glándulas, no ven nada. ¿Ok? Tienen que afilar el ojito. Ok. Volvamos al tubo digestivo. Entonces el yeyuno es el aburrido. Ahora si les pongo esto, ¿qué me pueden decir? ¿Qué creen que es? Ilion.
No. Miren bien, ¿qué creen que es? Esa puede ser placa de examen. Páncreas. No, eso no lo hemos visto todavía. Es duodeno. ¿Ok? Aquí tienen una mule glándula de Brunner señalada. ¿Ok? Afinen el ojo. Perdón, ¿qué estaba señalando ahí? Una glándula de Brunner. ¿Ok? El señalador está un poquito feo, Ujú. pero es esto. ¿Ok? Esta parte de aquí es la glándula de Brunner. ¿Ok? Sí, pregunta, ¿qué pasó, Edgar? Ok, gracias. Dale, dale. Edgar, ¿qué tenías que decir? Fue por error, perdón. Ok, ok. Entonces sí, ¿verdad? Esa es una glándula de Brunner, ¿ok? Entonces estamos en el duodeno. Aquí, ¿qué sería? Está fea la foto, pero ¿qué sería? Duodeno en corte transversal. No, sí, No. y uno. ¿Por qué? Porque como tal no hay glándulas de Brunner y Así es, ¿ok? Aburrido, no tiene nada. Entonces yeyuno. corte transversal. Sí, pero no es necesario decir el corte. No estamos en embrio, ¿ok? Trauma. Yo sé, yo sé, yo sé. Eh, perdón, estoy enfermito. No Vamos a siempre. ver, vamos a cambiar de placa. Y un duodeno y un yeyuno. Ahora vamos a ir a ver el ilion, ¿ok? ¿Qué tiene el ilion de interesante? Eso sí se lo saben y alguien me tiene que decir. Si nadie me dice, aquí termino el repaso. Las placas de Peyer ¿Dónde se encuentran las placas de Peyer? en el ilion. ¿Pero dónde? ¿En qué parte? ¿En qué capa? Submucosa, creo. En la mucosa, ustedes. ¿Ok? En la mucosa se encuentran las placas de Peyer. ¿Ok? Aquí hay dos placas de Peyer. Son nódulos linfoides. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven vellosidades y ven nódulos linfoides que están dentro, ¿verdad?, de la mucosa, entonces estamos en una placa de ilion. Por ejemplo, aquí. Esa es una placa de ilion mamadísima, ¿ok? Yo no sé qué tendrá el paciente, lo más seguro que tenga un linfoma, algún cáncer, ¿verdad? Entonces, sus nódulos linfoides están sobretrabajando, ¿ok? Pero aquí se ven las vellosidades, ¿verdad que se ven? Sí, se ven, ¿verdad? ¿Verdad que las ven? Entonces, se ven las vellosidades y dentro de la mucosa tenemos lo que son los nódulos linfoides o placas de Peyer. Aquí es importante que en la placa, o sea, si les preguntamos, si le ponemos el señalador en un nódulo linfoide, ustedes tienen que poner placa de Peyer. No nos pueden poner nódulo linfoide, ¿ok? Tienen que poner placa de Peyer, ¿ok? ¿Se entiende? Sí, ¿esto tiene serosa o qué tiene? El ilion tiene serosa. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, señalado, órgano enfocado. Ilion. No, intestino delgado. Más específico. ¿Qué parte del intestino delgado, pues? El ilion, ¿Por qué? por las placas de Peyer. Ok, ahí está. Solo tienen que decirme esto, ¿ok? Todo el resto es normal, ¿ok? Todo el resto no hay nada de magia.
La mucosa es la misma, solo que en la mucosa tenemos las placas de Peyer, la submucosa no tiene glándulas, y la muscular externa, pues, es circular interna, longitudinal externa. ¿Ok? Ahora vimos las placas del intestino delgado. ¿Ok? Vamos a ver las placas del intestino grueso. El intestino grueso se divide, ¿verdad? Macroscópicamente en el colon, ¿verdad? Puede ser colon ascendente, descendente, transversal, sigmoideo. El recto también podría ser parte del tubo digestivo, ¿verdad? Inferior. Y el ano, ¿ok? De hecho, tengo placa de unión rectoanal, ¿verdad? Pero me la perdieron. Entonces, estoy un poco molesto y no la pude enseñar, ¿ok? Pero es bonita la placa. Pero ustedes tienen que saber que en el colon hay dos cambios morfológicos. Primero, vamos a perder lo que son las vellosidades, ¿ok? No les voy a poner esa placa, les voy a poner otra plaquita. Espérenme, vamos a ver si hay otra plaquita mejor. Vamos a perder lo que son las vellosidades. Entonces vamos a tener solamente, ¿verdad? Un epitelio, una mucosa que es bien plana, ¿ok? No tenemos como relieve ahí. Y a nivel de la muscular externa, la circular interna y la longitudinal externa se van a engrosar, ¿verdad? Y van a formar macroscópicamente las teñas, ¿verdad? Entonces, todo eso lo tienen que saber, pero lo más importante ahí, ¿verdad? Es que a nivel histológico, microscópico, en el tracto digestivo grueso, en el intestino grueso, nosotros perdemos lo que es las vellosidades, ¿ok? Y nos quedamos únicamente con estas pequeñas criptas. ¿Cómo se llaman esas criptas ustedes? Sí, criptas de Liverpool, ¿ok? Son glándulas tubulares simples. También hay en el intestino delgado, pero aquí se ven mejor, ¿ok? Porque no hay vellosidades. Recuerden también que en el intestino grueso, nosotros, además de perder de las vellosidades, tenemos más células caliciformes, ¿ok? Todos los espacios blancos que ven aquí en la mucosa son células caliciformes. ¿Por qué? Porque las heces, porque ya en el colon ya estamos a nivel de heces, las heces se van deshidratando, entonces ocupamos secretar bastante moco para que no nos desgarre la mucosa, ¿ok? Así lo pueden relacionar. Una tinción que a mí me encanta por el color, que es hermoso, ¿verdad? Es lo que es el azul alcián. El azul alcián va a teñir en azul, bien bonito, ¿verdad? Todo lo que es el moco, los carbohidratos también, ¿ok? Los mucopolisacáridos, para ser exacto, ¿ok? Entonces, aquí estamos en colon también. Ustedes se fijan, ¿verdad? Que no tenemos ninguna vellosidad, solo tenemos las criptas de Liverpool que están teñidas así en azul ahí. Y todo lo azul es moco, ¿ok? ¿Se entiende eso? Sí, no, no, sí. Sí. Ok, si les pongo esta placa de aquí, ¿qué me pueden decir? ¿Qué parte del tracto digestivo es? Colon, ¿Por qué? por las criptas de Liverpool. Ok. ¿Puedes observar vellosidades? No, Ok, ahí está. ¿Ok? Eso es lo que quiero escuchar. ¿Y ves muchas células caliciformes? sí. Ahí está. ¿Ok? Además del colon, en el tracto digestivo grueso, tenemos lo que es el apéndice. ¿Ok?
El apéndice o apéndice secal o apéndice vermiforme es una pequeña, un pequeño pues anexo, ¿verdad? Que por mucho tiempo se pensó que no tenía ninguna función biológica, sin embargo, ahora se sabe que tiene una función y la función es como reservorio de la microbiota intestinal. Si nosotros estamos con una terapia antibiótica muy fuerte que mata toda nuestra microbiota intestinal, ¿verdad? Pues en el apéndice siempre hay reservas para que se vuelvan a reproducir esas bacterias y puedan de nuevo colonizar nuestro tracto digestivo. Esas bacterias, ustedes, son súper importantes porque nos ayudan a digerir los alimentos. ¿Okay? Sin esas bacterias, pues no podríamos sobrevivir. ¿Okay? Son lo que se llaman bacterias comensales o bacterias que son normales, pues. También es importante saber, y eso va sobre todo para los de medicina, pero también para los de odontología, si ustedes van a dar un tratamiento antibiótico, ¿ok? Bastante fuerte y prolongado, tienen que asegurarse de explicarle a su paciente que ante cualquier problema digestivo tiene que preferiblemente parar el antibiótico y tomar probióticos. ¿Por qué? Porque se puede dar lo que es una disbiosis intestinal. La disbiosis intestinal es cuando la flora, la microbiota intestinal ya no está en equilibrio. Entonces, hay bacterias que a nosotros nos benefician, pero se ven reguladas por otras bacterias, ¿verdad? Es como un campo de guerra ahí adentro. Y si nosotros tomamos antibióticos y que mata una cierta parte de estos pequeños guerreros que tenemos ahí, pues los demás guerreros van a decir, pues campo libre, vamos a hacer lo que queremos hacer. Y en este caso, a nosotros, en vez de ser bueno para nosotros, va a ser malo. El ejemplo clave es Clostridioides difficile, ¿ok? Después de un tratamiento de antibióticos, uno puede desarrollar, una infección por Clostridioides, que siempre estuvo en el intestino, solo que ahora, como no tiene competencia, pues tiene campo libre y está haciendo daño a todo lo que es nuestro tracto digestivo. Puede causar disentería, que es diarrea con sangre, dolores terribles y hasta puede causar la muerte en ciertos casos. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con los antibióticos y no hay que tomarlos así nomás. Preferiblemente también, si nosotros vamos a tomar antibióticos, pues se supone que deberíamos tomar probióticos durante 6 semanas después. ¿Quién lo hace? Nadie, ¿ok? Pero si pueden tomarse de vez en cuando una enterogermina, ¿verdad? Háganlo, ¿ok? Pequeño apartado cerrado. Veamos la placa de apéndice. Pues la placa de apéndice es bien sencilla. Tampoco vemos vellosidades porque también estamos en el intestino grueso y van a ver un montón de nódulos linfoides bastante grandes y también van a ver toda la luz, ¿ok? Entonces, ¿cómo diferencian el apéndice de otra placa? Pregunta. ¿Sí? Perdón, ¿qué está señalando ahí exactamente? ¿Solo la luz? La luz, sí, la luz. Ah, ¿En qué estaba? ¿Cómo lo van a diferenciar? Van a diferenciarlo porque van a poder observar toda la luz, ¿ok? Es chiquito, entonces pueden observar toda la luz. Van a ver que no hay vellosidades y al mismo tiempo van a ver nódulos linfoides a la periferia, ¿ok? ¿Con qué placa se podría confundir? Se podría confundir con una placa de Ilio, ¿verdad? Porque también hay nódulos linfoides. Sin embargo, si ustedes ven toda la luz, les repito, si ven toda la luz y si no ven vellosidades, estamos en apéndice. ¿Ok? ¿Se entiende? sí, Sí. ¿Quién levantó la mano? Dilo, Edgar. ¿O fue accidente también? Me imagino que fue accidente. ¿Sí va? ¿No? Bueno, sigamos entonces. Vamos a ver.
si yo les pongo esta placa, ¿qué es? ¿Qué estamos observando? Placas de Peyer. No. Ah, no, ese es el de unión, porque están ambos, ¿cómo es que se llama? ¿Qué? Es la unión gastroesofágica. Gastroesofágica. Sí, Esa. la unión gastroesofágica. Ahora el señalado es aquí. ¿Qué sería? Esas serían glándulas propias. ¿Segura? Sí. Perdón, cardiales. Glándulas cardiales, ¿ok? Tengan cuidado con esto, ¿ok? Si les pongo, vamos a ver, aquí, y les señalo aquí, ¿qué sería? Voy a acercar aquí. ¿Qué sería? ¿Alguien? Glándula propia. Muy bien. ¿Glándula propia de qué? Esófago. Sí, ok. Excelente. Vamos a ver, ¿qué más puedo preguntarles? Aquí, si hacen caso omiso, ¿verdad? De todos esos nódulos, ¿verdad? Que estos sí son cáncer. Si hacen caso omiso de todo esto, ¿qué es, según ustedes? No tiene microvellosidades, o al menos yo no No. las puedo ver. Entonces, O sea, serían microvellosidades sí tiene, vellosidades es la que no tiene. vellosidades. ¿Será ilium? Colon. Yo digo que es colon. Es colon, ¿verdad? Recuerden que para que sea ilion tienen que verse nódulos linfoides. Yo les dije de hacer caso omiso de estos, ¿verdad? No existen, hacen como que no existen. Y se tienen que ver vellosidades. Aquí no se observan vellosidades, ¿ok? ¿Claro? Y también les quiero enseñar los plexos, ¿ok? Para que tengan una idea de que existen estos plexos. ¿Cuáles son los dos plexos que encontramos? El plexo de Meissner y el plexo de Auerbach. El plexo de Meissner es el plexo que tiene que ver con lo que es la secreción de las glándulas. Se encuentra entre la... ¿En qué capas se encuentra el plexo de Meissner? Vaya, díganme, ¿entre qué capas? Ajá. ¿Alguien? Sí. Se encuentra entre la submucosa y la muscular externa, ¿ok? Entonces, el plexo de Meissner creo que yo no tengo capa porque es bien difícil de encontrar, pero lo que ven aquí es el plexo de Auerbach, ¿ok? El plexo de Auerbach se encuentra entre las dos capas de músculo, de la muscular externa. ¿Por qué es importante ese plexo? Porque es el que regula el peristaltismo. El peristaltismo, recuerden que es el movimiento involuntario del intestino para poder llevar a cabo para poder bajar todo el bolo alimenticio, ¿ok? Hay una enfermedad en la cual no se da, no se genera, ¿verdad? El plexo de Auerbach, que es la enfermedad de Hirschsprung. En esa enfermedad, en ciertas partes, sobre todo del colon, no se genera, no se crea este plexo, entonces no hay peristaltismo y entonces puede crear lo que es un colon megatóxico. ¿Okay? No, las heces se quedan ahí, hay estreñimiento, las bacterias empiezan a proliferar y hasta puede rupturar el colon y puede matar, ¿verdad? Y eso pasa sobre todo en los recién nacidos porque es un defecto congénito. ¿Quién levantó la mano o escribió algo? ¿Nadie? Ok, entonces esa es la enfermedad de Hirschsprung, ¿ok?
Aquí, ¿cómo pueden decir que es un plexo? Pues porque tenemos neurona, ¿ok? Aquí hay una neurona y aquí hay otra neurona. Ven que es más basófila, ¿verdad? Y tiene un núcleo bastante grandezote, con un nucleolo bastante grandezote también. Entonces aquí estamos en lo que es el mero plexo de Auerbach, que forman junto con el plexo de Meissner lo que es el sistema nervioso entérico. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? ¿Preguntas con tubo digestivo antes de que pasemos a cavidad oral? ¿Lo entérico significa que va para la digestión o es solo lo del movimiento? Entérico Ajá. significa que tiene que ver con el tubo digestivo. Ok. ¿Otras preguntas? Pregunta. Sí. ¿Y mientérico a qué hace referencia? Mientérico. El Mío. plexo... Ajá. ¿Cómo? Sí, sí. El plexo mientérico. El plexo mientérico es el otro nombre del plexo de Auerbach. Mientérico hace referencia al músculo, ¿verdad? O sea, mientérico, me lo voy a escribir para que... Mientérico, en realidad debería escribirse así, mientérico, y la idea es que es entérico, enterus, tiene que ver con músculo, y enterus, o entero, tiene que ver con interno, y hace referencia a lo que es tubo digestivo. Entonces, mientérico significa músculo del tubo digestivo. ¿Ok? Gracias. Ok. ¿Otras preguntas? ¿No? Del plexo de Meissner no tenés placa, ¿verdad? No, no se logra ver bien. ¿Ok? Y la verdad, dudo mucho que les vayan a poner un plexo en el examen. ¿Ok? Dudas mucho que nos vas a poner eso. Ah, no se lo pondría. No me des ideas, por favor. Eso nos dijiste con los capilares. Les dije eso con capilares. Sí. No, o sí. Sí. Pues no recordaba. Es que no habían buenos microscopios, lo siento. Ahí Hombre, fue mala tenías mía. que hacer para mentirnos. Fue mala mía ahí, fue mala mía. Pero esa sí se la prometo. Pero recuérdenme, yo les digo siempre recordarme. Si no me recuerdan ahí es mala suya. Ok, te voy a recordar. Repetí el nombre, porfa. Los plexos. Ahí pone los plexos. No vayas a poner plexos, Hugo. No, ok, ahorita. ¿Ok? Bueno, vamos con cavidad bucal ahora. A ver, ¿por dónde empezamos? O sea, ustedes, ok, vamos a ver, lo voy a escribir, voy a hacer lo mismo. Ay, solo voy a tomar un poco de coca. Vamos a ver. Cavidad bucal. Voy a borrar esto. La teoría que deben saber para cavidad bucal es la siguiente. Sí, confirma. Cavidad bucal. Entonces, aquí nosotros tenemos que saber que existen 3 tipos de mucosas. ¿Ok? ¿Cuáles son? Los de odonto. Ahí tienen que brillar ustedes. Vaya. Pilas. Mucosa masticatoria. Ajá, mucosa masticatoria. ¿Cuál más?
De revestimiento. De revestimiento. Ajá, ¿y cuál más? Una más. Especializada. Eso es, ¿ok? La mucosa especializada. ¿Ok? Veamos. La mucosa masticatoria, ¿dónde se encuentra? Empieza con E. ¿Dónde? A ver, Nicole. Perdí el impulso. La masticatoria sería como los músculos de la masticación. Encías. En las encías. Encías, perdón. Sí, los músculos de la masticación son músculos, ¿verdad? Son músculos esqueléticos. Tienes ¿Ok? razón. En las encías es un epitelio plano estratificado no queratinizado. ¿Por qué? Porque estamos en contacto directo con lo que estamos masticando y no queremos dañarnos nuestras encías, ¿verdad? Porque las encías son las que protegen las raíces del diente, en cierta parte, ¿verdad? En cierta parte. La mucosa de revestimiento, ¿dónde la encontramos? En las mejillas. Interior de las mejillas. Y podemos también agregar por debajo de la lengua. Y va a ser un epitelio plano estratificado perdón, la mucosa masticatoria sí es queratinizada, mala mía. Y la mucosa de revestimiento es epitelio plano estratificado no queratinizado. ¿Ok? Recuerden, perdón, ahí yo no se me fue. La mucosa masticatoria es la que protege, entonces ocupamos la queratina. Y la mucosa de revestimiento es un epitelio plano estratificado no queratinizado, solo está para lubricar. ¿Ok? Y la mucosa especializada se encuentra en el dorso de la lengua. ¿Ok? Es una mucosa de revestimiento más botones gustativos. ¿Ok? Aquí también tienen que hacer una diferencia entre un epitelio plano, un epitelio ortoqueratinizado y un epitelio paraqueratinizado. A ver, ¿quién me lo explica? El orto queratinizado es una mezcla de los tres epitelios anteriores. El epitelio plano estratificado no queratinizado, el paraqueratinizado y se me olvidó el otro. ¿Segura? Sí, el orto queratinizado. Ajá. O es al revés. El paraqueratinizado es. Ay, no sé. La diferencia es mucho más sencilla. El ortoqueratinizado significa que está queratinizado completamente. ¿Ok? Si está queratinizado completamente, significa que los corneocitos no tienen núcleo. O sea, las capas más superficiales de la epidermis no van a tener núcleos. Mientras que el paraqueratinizado es una queratinización, vamos a decir, a medias. Los corneocitos sí tienen núcleos. En el grupo, vamos a ver. Ahí les mandé la diferencia, ¿ok? Recuerden, miren, el no queratinizado, no tiene fibras de queratina. El paraqueratinizado, si se fijan arriba, siempre esas células van a tener núcleos. Y el ortoqueratinizado, las células pierden el núcleo. ¿Se entiende? ¿Se logra ver la diferencia? Sí, ¿no? Sí. Sí, Ok, vamos a ver si...
Ese se ve mejor todavía, es parakeratinizado, ¿ok? Los corneocitos tienen núcleos, ¿ok? Eso lo tienen que lograr diferenciar. También aquí, lo importante, tenemos en la lengua, ¿ok? 4 tipos de papilas. ¿Cuáles son? Fungiforme, filiforme, Informes, Ovalado. foliadas y foliadas, cumbaladas o caliciformes. caliciformes. Prefiero caliciformes, ¿ok? Las 3F y la C, ¿ok? Fufifoca, o no recuerdo cómo habían dicho en la sección de odonto, ¿ok? ¿Qué es importante de aquí? Las fungiformes son a nivel macroscópico pequeños puntitos rojos, ¿ok? Y a nivel microscópico se ven como pelotitas, ¿ok? Vamos a decir así. Las filiformes tienen fibras de queratina. Las foliadas se ven como dedos plegados. Y las caliciformes están en una cuneta de la mucosa. En una cuneta de la mucosa. ¿Ok? ¿Cuáles no tienen botones gustativos? Estas no tienen botones gustativos. ¿Cuáles más? Las foliadas pierden los botones después de cierta edad. Pero, pregunta, ¿Sí? en ese caso, o sea, solamente las que no tienen en su totalidad, solamente podríamos poner las filiformes, porque las foliadas pues en algún punto los tienen, ¿no? Sí. Si la pregunta, o sea, ahí tenés para pelear, la verdad. Si la pregunta que te hacen es cuáles de las papilas no tienen, no presentan, nunca presentan botones gustativos, son las filiformes. ¿Ok? ¿Qué papila pierde sus botones gustativos? Son las foliadas. ¿Ok? Fungiformes, y las filiformes, su única función en sí es raspar la comida, ¿ok? Recuerden lo que yo les dije en la práctica, que o sea, el animal que tiene las papilas más desarrolladas es el gatito, ¿ok? Hablando de gatitos, ¡ay! Solo para que vean, ¿verdad? A ver si la logran ver. Ahí está la gatita. ¿Ok? Entonces, los gatitos tienen una gran cantidad de papilas filiformes en lo que es la lengüita de ellos para poder raspar la comida. ¿Ok? Nosotros somos omnívoros, no ocupamos esto. Las caliciformes son interesantes porque forman el surco terminal de la lengua, ¿verdad? Que divide los 2 tercios anteriores y el tercio posterior. Y además, en el surco de la caliciforme tenemos el desembocamiento de lo que son las glándulas salivales menores y más específicamente las glándulas de von Ebner. Así es. ¿Ok? Son cerosas. ¿Ok? Entonces, dicho esto, aquí tenemos una lengua, ¿verdad? ¿Qué señalado es este? La papila fungiforme. Filiforme, perdón. Filiforme. Caliciforme. ¿Alguien más? Es una papila caliciforme, ¿ok? Recuerden que yo les dije que está en una cuneta de la mucosa, ¿ok? Yo puedo seguir la mucosa normal, ¿ok? Pero está como caída dentro de la mucosa, ¿ok? Y aquí observan, ¿verdad? Esas glándulas que están aquí. Estas son las glándulas cerosas de von Ebner o glándulas salivales menores, ¿ok?
¿Se entiende? Sí, va. Aquí, ¿qué glándula es esta? La que está plegada aquí, que parece dedo plegado. Ajá. La foliada. Una foliada, ¿ok? Una foliada. ¿Y esta chiquitita que está aquí, por ejemplo? ¿Qué dirían que es? Fungiforme. Podría ser una fungiforme, ¿ok? Vamos a ver si tengo más. Aquí todo lo que ven aquí, ¿verdad? Esas que están como destruidas porque es bien difícil cortar bien con el micrótomo ese tipo de papilas son papilas papilas filiformes estas de aquí, ¿ok? Todo lo rojo que ven aquí flotando es queratina, ¿ok? Y eso es teñido con tricrómico de Mason. ¿Ok? Aquí se ve mejorcita. ¿Esta qué sería? La que está aquí. Filiforme siempre. Sí, es una filiforme. ¿Ok? Esa se ve muy bien. ¿Ok? ¿Se entendió lengua? ¿Esta qué sería? Fungiforme. No. Caliciforme. Es una caliciforme. ¿Ok? Recuerden, aquí están las glándulas. Porque les decía yo que las glándulas desembocan como en el surco, ¿verdad? ¿Ok? Ok, ahora vamos con diente. Diente es difícil, la verdad, explicárselo así de manera virtual. Ocuparía el buen dibujo. Pero sepan que macroscópicamente el diente se divide en una corona y en una raíz. ¿Ok? La raíz es la que no vemos, que está anclada dentro del alvéolo del hueso maxilar. Y la corona es la que sí vemos. ¿Ok? La corona pues va a estar revestida por lo que es el esmalte, que está secretado por los ameloblastos. Voy a ver si encuentro un esquema. Esquema diente, histología. Es que está bien feo, no me gusta mucho, la verdad. Porque estos son dientes en desarrollo, no me... Bueno. Voy a poner esa. Esa se ve más o menos bien. Ok. Aquí tienen la pulpa dentaria, ¿ok? Que es lo más profundo del diente, donde tenemos una mezcla de arterias, de venas, de tejido pulpar, ¿verdad? Que parece ser un tejido mucoso, pero no lo es, de nervios y de vasos linfáticos, ¿ok? Alrededor de la pulpa tenemos lo que es una capa de células que se llaman odontoblastos. Estos odontoblastos en esta imagen de aquí, si se observan, ¿verdad? A ver si tengo una mejor foto. Esa es la mejor cita. Todos esos núcleos que ven aquí son los odontoblastos. Estos odontoblastos van a empezar a sacar unas prolongaciones citoplasmáticas y estas prolongaciones citoplasmáticas van a formar lo que es la predentina y la dentina.
La predentina va a ser la más cercana a la pulpa y va a ser teñida menos fuerte. ¿Por qué? Porque no se ha calcificado todavía. Después se va calcificando y se vuelve más eosinófila. La dentina es el segundo tejido más duro del cuerpo, ¿ok? Tiene 68% de hidroxiapatita de calcio, 65 a 68% de cristales de hidroxiapatita de calcio, ¿ok? Cuando el odontoblasto dejó de secretar, ¿verdad? Se muere y queda como un tubulito, un hoyito, y este hoyito es el túbulo dentinario, ¿ok? A ver si en alguna de esas placas se observa bien. Yo creo que no. Cambiar de celular para tomar mejores fotos. Bueno, aquí se ve más o menos. ¿Ven estos como pequeños hoyitos? ¿Los ven? ¿Sí o no? Tal vez no, la verdad, pero... Ahí hay pequeños hoyitos, ¿ok? Esos pequeños hoyitos son los túbulos dentinarios, donde estaban los procesos citoplasmáticos de los odontoblastos y pues quedó el espacio ahí, ¿ok? En la dentina tenemos rayas, ¿verdad? Tenemos líneas. Tenemos, a ver, ¿quién me puede decir las líneas que tenemos aquí? Las líneas de Owen. Ok, las líneas de Owen y las líneas de von Ebner, ¿ok? Las líneas de Owen son líneas que son normales, ¿ok? Aquí yo no creo que se logren observar porque son líneas muy complicadas de ver, la verdad. Pero tienen que imaginar como, a ver, ¿cómo les puedo decir? Serían como un árbol. ¿Han cortado un árbol o han visto un árbol cortado? Sí, ¿verdad? Entonces, cada anillo del árbol va a ser una línea de Owen, ¿ok? Que marcan el crecimiento, ¿ok? Cuando hay una alteración de este crecimiento, puede ser por una intoxicación, ¿verdad? Por ejemplo, les di el ejemplo de la intoxicación al plomo. Entonces, van a aparecer unas líneas que son diferentes y van a ser las líneas de von Ebner. Las líneas de von Ebner, entonces, son líneas patológicas que representan una hipocalcificación. No se calcifica bien la dentina. Entonces, las líneas de Owen, voy a escribir aquí, líneas de la dentina. Las líneas de Owen son líneas perpendiculares a los túbulos dentinarios que van a denotar el crecimiento de la dentina. Las líneas de von Ebner son líneas patológicas relacionadas con estrés, intoxicación, trauma. ¿Ok? ¿Qué pasa? No sé si aquí está el pana que quería ser odontólogo forense, creo que no. Pero en odonto hay un alumno que quiere ser odontólogo forense, que es pues una especialidad bastante interesante. ¿Qué pasa? El diente como es uno de las últimas cosas que se queda, ¿verdad? Cuando nosotros nos morimos y nos descomponemos, ¿verdad? Los dientes es de lo único que queda. Entonces, ¿qué se hace? Se agarra el diente, se corta, ¿verdad? Y se pueden contar las líneas de Owen para determinar la edad de la persona. ¿Ok? Permiten determinar edad de un cadáver, por ejemplo. Y las líneas de von Ebner, si encontramos muchas líneas de von Ebner y que además encontramos
que el cadáver tiene trazas elevadas de plomo, entonces podemos afirmar que hubo una intoxicación crónica por plomo. ¿Ok? Entonces, estas van a servir, permiten determinar una posible causa de muerte. ¿Ok? ¿Se entiende esto? ¿O no? Sí. Es que es bien difícil enseñárselos bien, la verdad. Aquí, miren. Quiero ver si hay mejor. Aquí se fijan cómo está cortado, ¿verdad? O sea que ven en la dentina, ¿verdad? La predentina es esta parte de aquí, ¿ok? La más gris, la más grisácea. La más gris. Ajá, grisácea. Y después tienen, la predentina es aquí, ¿ok? Lo más gris pálido. Después tienen más gris todavía, que es la dentina. Y después tienen aquí lo marrón, que es el esmalte, ¿ok? En lo que es la dentina, ven unas líneas, ¿verdad? Que son perpendiculares a los túbulos dentinarios, ¿ok? Estas que estoy siguiendo, que está señalado LVE, ¿ok? LVE significa línea de von Ebner, ¿ok? Y esta más gruesa, más oscura, es una línea de Owen, ¿ok? Y es importante saber que, como les dije, se puede dar en situaciones de estrés alto. Un ejemplo de estrés alto es al momento del parto. Entonces, todos tenemos al menos una línea de Owen que se produjo cuando nosotros nos estábamos saliendo, ¿verdad?, del canal de parto, cuando estábamos naciendo. Pasamos por un gran estrés y esto se vio afectado en lo que es la producción y la calcificación de nuestra dentina. Es súper interesante esto. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Sí. Pregunta. Sí. En el caso de las líneas de Owen, ¿verdad? Son las horizontales. Sí. Ambas son horizontales, solo que las de Owen son más gruesas y se ven raras, pues, se ven únicas. Ok, en el caso de esas, contás de un lado a otro, ¿verdad? Esa es la que contás para saber la correlación de los años. No, la línea de von Ebner es la que vas a contar para saber cuántos años más o menos tiene la persona. No te sabría decir cuál es el cálculo para hacer eso, ¿verdad? Ok. Pero es como cuando tenés un árbol que puedes contar cuántos anillos tiene el tronco del árbol y cada anillo es como un año, ¿ok? Ok, gracias. Aquí yo no sé cuánto es cada línea de von Ebner, pero sí sé que se utiliza para tener una aproximación de la edad del cadáver. ¿Otras preguntas con esas líneas? No, entonces seguimos. Ya hablamos de la dentina, ¿ok? Ahora vamos a hablar de lo que es el esmalte. El esmalte, ¿ok?, está secretado por lo que son los ameloblastos. Estos ameloblastos se encuentran al revés, pónganle. Están como a la periferia del diente cuando se está formando. Y estos ameloblastos van a tener una porción apical que va a tener una forma cónica, y esa forma cónica va a llamarse el proceso de Thomés. Ese proceso de Thomés va a sacar unos gránulos que son los gránulos de esmalte. Ese esmalte se va a ir secretando en líneas y van a formar las líneas de Retzius, ¿ok? Esas líneas de Retzius después van a hacer contacto con la dentina y se va a formar todo el diente, que vamos a tener el esmalte, la dentina, la predentina y la pulpa, ¿ok? Los ameloblastos, lo normal es que desaparezcan, ¿ok? Que sufran apoptosis y que ya no volvamos a tenerlos. Sin embargo, ya les mencioné que a veces se quedan ahí
y pueden producir varios tumores, ¿ok? Los tumores son tumores como quísticos, o sea, se forman como quistes dentro de la mandíbula que son bien lisos y bien duros, y esto es porque son quistes de esmalte. El esmalte entonces es único y hay que cuidarlo, ¿ok? Hay bacterias en la boca, ¿verdad? Que igual son bacterias comensales que aquí deberían estar y que pueden producir las caries, ¿ok? Agarran la glucosa que nosotros tenemos en la boca y la convierten en ácido láctico, y entonces ese ácido láctico se va comiendo el esmalte poco a poco, y después, si come todo el esmalte, va a comerse la dentina y después puede ingresar a la pulpa, y ahí es que nos va a empezar a doler, y en el peor de los casos puede viajar por la sangre y puede causar endocarditis y puede también causar meningitis, ¿ok? Por eso es importante cuidarse los dientes, ¿ok? El esmalte es el tejido el más duro del cuerpo y tiene 98% de hidroxiapatita de calcio. ¿Ok? ¿Preguntas con esto? ¿No? Entonces, corona del diente. Ahora vamos a ver lo que es la raíz del diente. La raíz del diente, yo quiero que tengan en cuenta lo que les voy a enseñar ahorita. ¿Ok? Aquí estamos en una raíz de un diente. ¿Por qué? Porque tenemos hueso, ¿verdad? Hueso compacto. Tenemos diente aquí y tenemos entre los dos un ligamento de tejido conectivo denso irregular. Ese ligamento de tejido conectivo denso irregular se llama ligamento periodontal. Se encuentra alrededor de la raíz del diente y une el diente con el hueso maxilar. En este ligamento podemos encontrar células bastante grandes, ¿ok? Que son estas que ven aquí, que van a formar y van a secretar lo que se llama el cemento, ¿ok? Este cemento tiene una composición muy similar al hueso, como 50-45% de hidroxiapatita de calcio, y estas células se llaman cementoblastos. ¿Cuál es la idea? Que yo les expliqué eso, que, o sea, si ustedes tienen para lo que es así en materia orgánica, más parecidos son los tejidos, más se van a adherir, más diferentes son, menos se van a adherir. Entonces la idea de los cementoblastos es ir convirtiendo una parte del diente, una parte del ligamento en algo muy similar al hueso para que se puedan adherir muy bien. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven hueso compacto, ven un ligamento periodontal, ¿ok? Ven un espacio que está bien eosinófilo y ven diente, entonces pueden poner en el enfocado raíz del diente. ¿Ok? ¿Se entendió esto? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Preguntas? Aprovechen porque ya esa era la última placa. Una pregunta, ¿qué líneas eran las que determinaban la edad del cadáver que sí que se lo noté mal? Perdón. La línea de Owen. Línea de Owen. ¿Otras preguntas? Con cavidad oral o tubo digestivo, lo que sea. Sanguíneos, vasolinfáticos, hay pedazos de nervio por aquí, por allá, ¿verdad? Y ese tejido que parece ser un tejido, pero preferiría que pongan tejido pulpar, ¿ok? ¿Preguntas? No. Si no tienen preguntas, pues